Ok, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación del laboratorio relacionado a los amplificadores de potencia conocidos como clase B y clase B push-pull, que es una variación del primero. Para eso pues vamos a estar utilizando pues nuevamente el simulador Multisim Online para hacer las dos simulaciones. El amplificador clase B pues es un amplificador, como se menciona en la teoría, es un tipo de amplificador colector común, ya que la señal va a entrar por la base de ese transistor, pero va a salir por el emisor, no como un emisor común que sale por el colector. Ahora la salida cambia de terminal y sale por el emisor de ese transistor. Vamos a usar un transistor NPN en el primer caso del clase B, que es nuestro elemento principal o componente principal. En este caso vamos a usar una resistencia que sería la resistencia de carga. La voy a rotar y la voy a seleccionar con el mouse, dándole doble clic, y le voy a cambiar el nombre a ARL. Y le voy a colocar el valor, que bueno, el valor que uno quiera usar, voy a usar un valor pequeño, 330 ohms, como tienen en el documento del laboratorio. Y esa resistencia más o menos va a estar conectada por el emisor del transistor, ya que por ahí es que se va a obtener la salida. El colector en este caso pues lo conectamos directamente a la fuente de voltaje. Voy a utilizar una fuente DC, que sería el VCC. Le voy a cambiar el nombre a VCC. Y vamos a estar utilizando 12 voltios en esa fuente. Y el colector se va a conectar ahí directamente a ese VCC. En el caso del documento pues dice 12 voltios aquí, pues se conecta a una fuente directa, positivo a ahí y negativo entonces a ground. Voy a buscar el ground, lo voy a colocar acá abajo. Disculpen. Y voy a conectar aquí la resistencia al ground y de la fuente, de la parte negativa de la fuente, al ground también. Esto es obviamente un circuito colector común pero modificado. No estamos colocando todos los componentes, ya que el comportamiento de la señal pues se puede obtener con una simplificación de un colector común. La fuente de voltaje AC, vamos a coger AC voltage, que serían mi señal de entrada, pues entonces la voy a conectar por la base de este transistor, para que la señal entre por la base, y va a salir por acá, por el emisor. Ahora entra por la base y sale por el emisor. Por eso entonces le llamamos un colector común, que quizás se le puede colocar condensadores de acoplamiento, como se hace con los emisores comunes, pero en este caso pues lo estamos haciendo bien sencillo. Y la fuente, pues entonces la parte negativa pues la conectamos a ground. Ya con eso tenemos nuestro circuito para realizar. Aquí pues vamos a conectarle, según el documento, pues vamos a estar utilizando 10 voltios pico a pico, así que recuerden que aquí lo que colocamos es el peak voltage o el voltaje pico, así que sería la mitad, 5 voltios. Esto puede ser cualquier valor que usted quiera, no importa. Yo escogí 5 pico o 10 pico a pico, pero puede ser cualquier valor que uno quiera en este caso colocarle, ya que este amplificador, al ser colector común, la señal que va a salir por aquí, por el emisor, es prácticamente va a ser de un voltaje bien parecido a este voltaje. Obviamente en la práctica, en la teoría decimos que es el mismo, pero en la práctica obviamente hay una diferencia porque hay una resistencia aquí conectada donde estoy midiendo ese voltaje. Coloco entonces los medidores de voltaje. Voy a colocar un medidor de voltaje aquí en la entrada. Recuerden que esto sería mi voltaje VIN. Aquí dice V1, pero si usted le quiere cambiar el nombre para que lo haga igual que en el documento, pues le puede colocar VIN. Y
voy a colocar otro medidor de voltaje aquí por el emisor, para entonces medir el voltaje de salida. Este sería el medidor del voltaje de entrada y este sería de esta fuente que está entrando el voltaje por la base, y por el emisor voy a tomar la medida del voltaje de salida. Ya con esto pues simplemente corro la simulación. Vamos entonces, recuerden que al ser ahora en forma de gráfica, nos vamos al área de gráfica, seleccionamos y tenemos entonces las gráficas. La verde pues la gráfica de entrada, que más o menos llega hasta 5 voltios positivos y 5 voltios negativos, ya que era 10 pico a pico. Y la de salida pues entonces sube, no sube hasta 5 exacto, porque obviamente hay una resistencia ahí colocada, pues esa resistencia hace que el voltaje no sea el mismo, pero sea parecido, en este caso es como 4.15 más o menos, llega hasta ahí. Y como dice en la teoría, mientras el voltaje está por encima de 0.7 voltios, pues es que yo tengo voltaje en la salida, parecido al voltaje de entrada. Cuando el voltaje pasa de 0.7 y está todo el tiempo en la parte negativa, el voltaje de salida se queda en 0. Por eso aquí es 0. Y vuelve otra vez cuando la señal sube de 0.7. En este caso, esto no lo tienen que hacer. Ya con esto usted lo que hace es que tira un screenshot de la gráfica. Y ya con eso, pues, si quieren, pues tiren un screenshot marcando en un caso el voltaje de entrada y en el otro el voltaje de salida. Y tiran entonces dos screenshots, uno marcando el de entrada y uno marcando el de salida. Y ahí tenemos entonces la señal. Lo que quería explicar, voy aquí a cambiar, esto no lo tienen que hacer ustedes, pero lo voy a hacer para que vean. Voy a parar un momento la simulación. Vean cómo entonces la señal cambia, empieza a subir un poquito después de la verde, que es la de entrada, porque hay que esperar que la señal de entrada suba y cruce los 0.7 voltios. Como se explica en la teoría, tan pronto la señal cruza los 0.7 voltios, ahí entonces que la señal de salida se empieza a generar. Llega hasta un máximo parecido al de entrada, baja y baja antes, porque tan pronto la señal ya cruzó 0.7, no es 0. Cuando la está bajando y ya pasó los 0.7, ahí ya esa señal cae en 0. Pues por eso es que cae antes de que se ve en 0 antes de que la verde llegue a 0, porque es cuando la verde, que es la de entrada, ya cruzó los 0.7. Y mientras la de entrada está por debajo de 0.7, todo ese tiempo que está en la parte negativa, pues ya la señal se hizo de salida 0. Y cuando la señal vuelve y cruza y pasa los 0.7, por eso es que un poquito después es que se ve la azul, la de salida, empezando a subir, y es cuando la señal de entrada cruzó los 0.7 voltios, y en ese momento vuelve a generarse el voltaje de salida, hasta que cuando vuelve a bajar de 0.7 y está en negativo, pues la señal se queda en 0, la de salida, y así sucesivamente se va repitiendo cada vez ese comportamiento. Si nos vamos entonces ahora al esquemático nuevamente, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el circuito, modificarlo para hacer ahora un clase B push-pull. Como vimos anteriormente, esa señal pues es parecida a lo que sale, es parecido a lo que le llamamos una señal rectificada media onda, donde se ve la parte positiva. Vemos la parte positiva, pero la parte negativa en la salida no se ve 0. Y vuelve parte positiva, parte negativa se ve en 0. Y eso es parecido a lo que pasa cuando nosotros hacemos un rectificador media onda, por ejemplo con diodo. Con un diodo, eso es lo que sale. Sale la parte positiva y la parte negativa se cortaba en 0. Así que más o menos es parecido. No es igual, pero si podemos decir a qué se parece esta señal de salida, pues se parece a una señal o a una gráfica de un rectificador de media onda. Si vamos entonces al circuito, vamos a modificarlo ahora para que sea un clase B pero push-pull, para hacerlo un poco más parecido a una salida sinusoidal, que es lo que queremos, una señal de salida sinusoidal pura. Para eso entonces la modificación es añadir ahora, voy a
voy a modificar el circuito. Voy a coger perdón, aquí quiero seleccionar el medidor. Voy a quitar el medidor un momento y voy a tomar este cable, lo selecciono y le doy delete. Voy a seleccionar el cable de abajo también. Voy a mover esta resistencia un momento. Y aquí ahora voy a colocar otro transistor. Pero ahora el transistor que voy a usar es un PNP. Como dice la teoría, ahora se usa un transistor PNP. Ese transistor PNP lo tengo que invertir primero, así que lo voy a seleccionar y lo voy a rotar una vez, lo voy a rotar dos veces, para que el emisor de él quede hacia arriba y se pueda conectar con el emisor del NPN que teníamos. Y también le voy a dar un flip. El flip lo hago con este símbolo aquí. Si coloco el mouse sobre esto dice flip mirror, así que le doy una vez y entonces hago un flip para que la base quede igualmente hacia la izquierda. Así que tengo base hacia la izquierda, emisor hacia arriba y colector hacia abajo. Ahora voy a alinear un poquito más. Disculpen que la computadora está un poquito lenta. Lo voy a alinear un poquito más con el de arriba. Entonces voy a conectar emisor con emisor. Voy a eliminar este cable. Voy a eliminar un momento el medidor también. Luego lo colocamos otra vez los medidores. Y vamos a conectar base con base. Conectamos la base de uno con la base del otro. Y entonces ahora la señal de entrada la conectamos entonces ahí en el medio, para que la señal pueda entrar por la base de uno y por la base del otro. Voy a eliminar esta conexión acá abajo también, momentáneamente. Voy a mover el ground más para abajo. Y voy a colocar aquí ahora. Recuerden que como este transistor es PNP, para que él se alimente, voy a usar otra fuente de voltaje DC, que sería otro voltaje VCC, pero en este caso sería VCC negativo, que así mismo le voy a llamar. Bueno, él no me acepta en este caso que lo llame así, así que le voy a llamar VCC 2, ya que no acepta el mismo nombre. Pero este VCC2 o voltaje CC negativo va a estar, como es negativo, va a estar invertido con respecto al circuito, así que lo voy a rotar una vez, dos veces, para que entonces el negativo quede ahora hacia el colector y el positivo entonces quede hacia ground. Cuando es normal una fuente se conecta positivo al circuito y negativo a ground. Cuando es invertida o negativa, pues entonces se conecta al revés, negativa hacia el circuito, positivo a ground. De esa manera, el voltaje que le voy a colocar aquí, le voy a cambiar, que serían 12 voltios, como tienen en el documento dice negativo 12, pero usted coloca aquí 12, pero la tiene que invertir. Eso es lo que significa ese negativo 12. Significa que es un voltaje, y lo hago así porque así es como se hace en la práctica muchas veces, cuando a veces no tenemos fuentes negativas disponibles, porque a veces hay fuentes de voltaje que se le puede colocar signo negativo, pero a veces no se le puede colocar signo negativo, y pues viene la pregunta, ¿cómo le conecto un voltaje negativo al circuito? Pues simplemente usted invierte los cables. El negativo va al circuito y el positivo es que va a ground, y por eso lo hago de esa manera. Pero usted tiene una fuente de 12 voltios pero invertida, y eso genera pues un voltaje negativo. Ahora entonces completo entonces el diagrama. Vamos a conectar aquí la señal de entrada a ground, que lo habíamos eliminado ahorita, y vamos entonces a conectar la carga. Ahora la carga la voy a mover un poquito para acá, y la carga entonces va conectada a ese punto central donde se unieron los dos emisores.
Y entonces conecto la resistencia a ground, y esta fuente de voltaje también la conecto. Déjame moverla un poquito para acá. Muevo un poquito hacia la derecha, y entonces la conecto también acá abajo a ground. Y ahora entonces ya completa el circuito. En sí lo que hice fue, nuevamente conecté aquí un transistor PNP, lo invertí, lo roté 2 veces para que quedara el emisor hacia arriba, el colector hacia abajo, y después le di un flip para que la base quedara hacia la izquierda. Conecté las 2 bases y ahí conecté la señal de entrada. Esta fuente que alimenta el PNP va entonces invertida, son los mismos 12 voltios pero invertido, porque él va a funcionar con una fuente invertida o un valor negativo de voltaje, y en el punto donde se unieron los dos emisores, pues ahí se conecta entonces la carga, que es por donde va a salir la señal. Nuevamente sigue siendo un amplificador, obviamente simplificado, pero un colector común, ya que nuevamente la señal entra por las bases de ambos transistores y la señal sale por los emisores de ambos transistores, y se une ese punto, y por ahí es que sale la señal. Por eso nuevamente es una modificación de la anterior, sigue siendo si lo vamos a clasificar como amplificador, un amplificador colector común. En este caso pues lo estamos modificando. Esta modificación es para que la señal ahora parezca más una señal sinusoidal. Obviamente va a tener lo que se conoce el crossover distortion, que es lo que vamos a ver ahora. Conectamos entonces los dos medidores. Vamos a conectar un medidor aquí para el voltaje de entrada, y vamos a conectar un medidor aquí en la resistencia de carga nuevamente para el voltaje de salida. Y entonces le damos a la simulación. Nos vamos otra vez al área de las gráficas, y entonces podemos ver cómo la señal ahora está saliendo. Se parece más a la de entrada, porque parece más una señal sinusoidal. La voy a parar un momento, la simulación, pero vemos entonces aquí estos pequeños intervalos, que ocurre entonces lo que le llamamos el crossover distortion, porque ahora cuando la señal de entrada está entre 0.7 y menos 0.7 voltios, está en esa ventana o en ese rango entre 0.7 y menos 0.7 por el transistor NPN y por el transistor PNP, pues la señal de salida se queda en 0. Por eso es que la señal empieza un poquito antes en 0 y está un poquito después en 0, que es la señal azul. Nuevamente voy a darle aquí un poquito a la simulación para que corra otra vez. Y voy a cambiar aquí, esto no lo tienen que hacer nuevamente, me voy a poner pausa ahora para que puedan ver lo del crossover distortion. ¿Ves? La señal azul empezó un poquito antes, porque cuando la señal viene subiendo y pasó los negativos 0.7 voltios, ya ahí la señal se hace 0, y en lo que la señal cruza los 0.7 positivos, pues la señal sigue en 0, y ahí entonces que la señal empieza a generarse. Lo mismo cuando está bajando, cuando viene por 0.7 ya la señal se hace 0, hay que esperar que la señal cruce los negativos 0.7 abajo y sigue siendo 0, y después de ahí pues entonces se empieza a generar de forma negativa, y entonces vemos una señal que se parece más a una señal sinusoidal, pero todavía tiene esos intervalos donde la señal se queda en 0, pero ahora esos intervalos son mucho más pequeños que antes era toda esta parte que se quedaba en 0, ahora no, ahora es solamente un pequeño intervalo, y eso es lo que le llamamos el crossover distortion, que más adelante en el próximo laboratorio, cuando hagamos la próxima modificación de este circuito, lo cambiamos entonces a lo que le conocemos un amplificador clase AB, que sería pues añadiendo unos diodos y unos condensadores de acoplamiento, y eso va a hacer que ese crossover distortion se elimine. Así que nuevamente con la gráfica pues usted puede tirar un screenshot que más o menos pues con el voltaje máximo de salida, que fue como más o menos los 5 voltios que colocamos de entrada, y la de salida pues obviamente va a ser más o menos lo mismo que vimos ahorita, como 4.15.
Nuevamente la diferencia es por la resistencia de carga que está conectada al circuito, pero más o menos la misma señal ahora, pero ahora sí se ve la parte negativa. Se ve la parte negativa en la salida, lo único que todavía queda un pequeño intervalo de 0 en la salida, que es lo que le llamamos el crossover distortion, y eso se va a eliminar más adelante cuando modifiquemos este amplificador clase B push pull a un amplificador clase AB, y de esa manera pues le eliminamos ese crossover y ya entonces generaríamos una señal bastante pura sinusoidal en la salida, parecida entonces completamente a la señal de entrada. Pero por ahora nos quedamos todavía en una señal de salida, pero con una pequeña distorsión de 0 voltios llamada como crossover distortion.